Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos avanzando en la serie de estudios sobre el Antiguo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Cuando Dios hace preguntas al hombre, es seguro que las hace porque espera una respuesta de él. Y Dios hizo una serie de preguntas en Génesis capítulo 3 al hombre, esperando que éste reflexionara en su situación y le diera una respuesta. Ahora, al considerar nuestro estudio en este día, vamos a hablar un poquito más acerca de las respuestas del hombre a las preguntas de Dios. Cuando el hombre responde, por ejemplo, estoy desnudo, Dios dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? En el relato en Génesis capítulo 3, esto está en el versículo 7, cuando comieron del árbol que no debían comer. Dice que inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios no ha comenzado a hablarles todavía, pero ya saben que están desnudos. Dios regresa a ese punto en el versículo 7 y les hace esta pregunta cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Dios no quiere decir aquí que oigamos voces. ¿Ha dicho usted alguna vez, por ejemplo, Dios me dijo? Cuando usted dice Dios me dijo, alguien le pudiera preguntar, ¿es su voz masculina o femenina? ¿Era alta o baja? ¿Era un bajo o una soprano? Realmente usted no quiere decir que oye voces, y es mejor si no oímos voces. Pero ¿es posible tener la convicción de que Dios nos ha hablado? Es interesante que en el idioma hebreo la pregunta es realmente esta: ¿quién se los hizo saber? ¿Es posible para usted tener la convicción de que Dios le ha hecho saber algo? Uno de los grandes problemas que es descrito en Génesis es el problema de dirección. Hubo un tiempo cuando teníamos absolutos morales. Y hubo un tiempo, especialmente en los años 60, cuando se dejaron esos absolutos morales y la ética reinante era la llamada ética situacional. Todo era relativo. Con el caso de Watergate en los Estados Unidos, mucha gente volvió a sus absolutos morales, porque fueron sacudidos en su moralidad relativa por el hecho de que las consecuencias de Watergate fueron absolutamente malas. De modo que muchos concluyeron que debían haber algunas alternativas absolutamente buenas o correctas en alguna parte. Hay muchos jóvenes que no tienen absolutos morales, y sin absolutos morales no saben de dónde vienen ni a dónde van. Hay una historia sobre algunos barcos ingleses que estaban en maniobra. No era tiempo de guerra, simplemente eran grandes y elaboradas maniobras, y el barco de las señales indicó un giro fuerte hacia la derecha, y un gran crucero inglés no vio la señal y se salió de la línea y estaba intentando regresar a la línea. Entonces el barco guía indicó con señales cuáles son sus intenciones. Y el mareante del gran crucero señaló en respuesta, mis intenciones son comprar una finca. En la marina uno tiene que estar en la vía rápida o en la vía lenta, y él sabía que iba a estar en la vía lenta, que iba a tener que salirse de la marina y comprar una finca. La aplicación de esta historia es esta: de acuerdo con la Escritura, la Iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la Iglesia en el Nuevo Testamento, son como un gran convoy de barcos cruzando este mundo. Y en el centro está el barco guía, Cristo resucitado. Este Jesús de quien el Antiguo Testamento habló diciendo que vendría y de quien el Nuevo Testamento nos dice Jesús vino. Las buenas noticias de nuestra época son estas: Jesús está vivo y activo en el planeta Tierra.
fue resucitado de los muertos y vive. Y como Cristo viviente, Él es como el barco guía en el centro del convoy y nos envía señales todo el tiempo. Las personas en este convoy, quienes se distinguen entre sí, no se distinguen porque no vieron las señales, sino porque pudieron seguirlas. Si usted falla al ver algunas señales, no tiene que comprar una finca, sino que si pierde las señales, la obra de Dios estará perfectamente sincronizada por aquí y usted estará por allá haciendo círculos, fuera de formación. Por supuesto, la moraleja de esta historia es: mantenga sus ojos en el barco guía y reciba sus señales de Dios, porque el propósito de la primera pregunta, ¿dónde estás?, es sencillamente este: el hombre está perdido. Y la primera cosa que un hombre perdido debe saber, si alguna vez será hallado, es que está perdido. Dios quiere que el hombre sepa que está perdido. Por eso le hace la pregunta: ¿dónde estás? ¿Se da cuenta usted de lo perdido que está? El propósito de la segunda pregunta es lo que llamamos guía divina. Dios quiere compartir una gran verdad con nosotros. Y la segunda cosa que le dice al hombre, lo que le quiere hacer saber, es que Él va a dirigir sus pasos. Me voy a comunicar contigo. Te haré saber ciertas cosas. Hay un lugar donde debes estar. Y si realmente quieres saber dónde está ese lugar, te lo diré. Te haré saber dónde se supone que debes estar. Hay otra pregunta aquí, o dos quizás. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Esto se refiere a lo siguiente. Si usted está dándose un banquete de consecuencias, o sea, un banquete de hierbas amargas, si su vida no es feliz, hágase a sí mismo esta pregunta. ¿Se puede atribuir su infelicidad al hecho de que usted está obedeciendo a la palabra de Dios, siguiendo el plan de Dios? ¿O se puede atribuir su infelicidad a este hecho, que usted está ignorante del plan de Dios, o lo está ignorando, o se está rebelando contra el plan de Dios? El propósito del plan de Dios es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Por esto es que Dios se comunica con nosotros. Por esto es que dice: aquí están los árboles, en su orden de prioridades. Si ustedes siguen mis prioridades, tendrán vida, tendrán el árbol de la vida. Los que no sigan estas prioridades nunca tendrán vida, tendrán muerte. Por todo esto es que queremos venir a estudiar la palabra de Dios, no para convertirnos en eruditos sobre la Biblia, sino para que conozcamos a Dios, para que conozcamos cuál es su voluntad para nuestras vidas y estar verdaderamente en el lugar donde Él quiere que estemos. La cuarta pregunta de Dios: ¿qué has hecho?, hace brotar la confesión del hombre. La palabra confesar viene de dos palabras que significan decir e igualdad, hablar con igualdad. Literalmente, eso es lo que significa confesar. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios. Es hacer la pregunta: Dios, ¿qué dices sobre lo que he hecho? Y cuando se sabe lo que Dios dice sobre lo que se ha hecho, entonces se dice lo mismo que Dios dice. Eso es confesión. Dios quiere que confesemos, y para hacernos confesar, Él va a hacer esta pregunta con mucha frecuencia: ¿qué has hecho? Pero realmente Dios sabe lo que hemos hecho. Él no está solicitando una información desconocida. Sencillamente, Él quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que hemos hecho, y Él quiere que se lo digamos, que se lo confesemos. Bien, en el capítulo 3 de Génesis tenemos comunicación entre el hombre y Dios, porque Dios nos ama. Cuando hacemos las decisiones incorrectas, cuando fallamos en superar la crisis positivamente, cuando determinamos seguir nuestro propio camino, Dios no nos desecha. Él viene a nosotros amorosamente con estas preguntas: ¿dónde estás? ¿Quién te lo dijo? ¿Has comido del árbol indebido? ¿Qué has hecho? Estas son las preguntas de un Dios amoroso que trata de llevarnos hacia el lugar donde debemos estar.
Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto